Enseñanzas de Shaul acerca de las tres cosechas. Shaul es el único que realmente coincide con los conceptos de las tres cosechas en un mismo relato. Esto se encuentra en el capítulo referente a la gran resurrección, en el capítulo 15 de Corintiim Aleph. En los primeros 21 pasuquín, él hace énfasis sobre la importancia de la creencia firme de que Yahshua HaMashiach fue resucitado de entre los muertos. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y también están firmes en ella. Y por medio de ella también se salvan, si la retienen como yo se las he proclamado. De lo contrario, creyeron en vano. En primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra proclamación, vana también es la fe de ustedes. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim, porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. El apóstol insiste con firmeza en que si Yahshua no resucitó entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. Vayan a lavar los platos, vayan a pasear, vayan a hacer lo que quieran. ¿Sí? Porque su resurrección, la de Mashiach, es prueba absoluta de que el Ruach de Elohim pueden en verdad sí resucitar a los muertos. Nuestra fe, de hecho, está fundamentada en ese hecho histórico. Eso es lo que esperamos. Seguidamente, en los pasuquín del 22 al 28, Saúl hace referencia a nuestra propia resurrección. Nos dice que hay tres clases de gente, o sea, tres grupos que serán resucitados en diferentes épocas de la historia. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Dice el mismo capítulo 15 de Corintiim Aleph. Estas tres categorías corresponden específicamente a los 3 días festivos principales de Israel. Vamos a ver un poquito más adelante que la traducción no es del todo correcta como yo la leí, la copié acá, y acá está directamente como está en la mayoría de las traducciones. Vamos a ver cómo se modifica. La cosecha de la cebada y del trigo. Shaul empieza su discusión referente a la resurrección por medio de una declaración generalizada que nos hace saber a dónde nos está llevando. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados. Él quiere ir a este punto, ¿no es cierto? Evidentemente nos dice que todos van a ser resucitados en Mashiach, exactamente como todos mueren en Adán. A continuación, Shaul nos dice cómo esto va a suceder y vamos a ver entonces que no todos van a ser resucitados al mismo tiempo. Muchas personas están de acuerdo en que aquí Shaul está hablando de dos resurrecciones diferentes. Sin embargo, muchos suponen que la primera resurrección es la de Yahshua, el Mashiach, el ungido. Por esta razón, nosotros vemos que esto usualmente es traducido e interpretado como Mashiach, las primicias. Aunque en griego dice otra cosa, que es aparge Christos, es decir, las primicias ungidas. La segunda resurrección se referiría entonces, ellos dicen, los traductores, a todos los creyentes, y no se hace ninguna distinción entre los vencedores y la congregación en general. Sin embargo, tenemos buenas razones para no estar de acuerdo con este punto de vista.
Y muchas de estas razones están en las escrituras, son muy evidentes. Shaul ha concluido ya su sección refiriéndose a la resurrección de Mashiach. ¿Sí? Él termina con ese asunto. En el Pasuk 22, él vuelve su atención hacia que el hecho de que Mashiach no puede resucitar, su atención hacia nuestra propia resurrección, diciendo que todos seremos vivificados en Mashiach, ¿sí? Es evidente que Mashiach no puede resucitar en Mashiach, no tendría ningún sentido, pero lo que Saúl está diciendo acá es que cada grupo será resucitado, cada uno en su orden, en el grupo que le corresponda, ¿sí? En griego, la palabra traducida como orden en las escrituras o compañía o depende, ¿no es cierto? Porque hay diferentes traducciones, es tagma. Tagma en realidad es un término militar. Sí, es un escuadrón. Se refiere a un cuerpo de soldados determinados. Y Shaul está diciendo que seremos resucitados en 3 grupos o escuadrones. Además, la palabra Cristos significa ungido, sabemos, ¿no es cierto? Y Yahshua es de nuevo el Mashiach, sin duda alguna, el ungido. Pero el término Cristos no siempre se refiere a Mashiach, no siempre es un título. Esta palabra puede ser aplicada a cualquier persona o cualquier cosa que haya sido ungida como adjetivo calificativo, sea el altar ungido, por ejemplo. Cuando la palabra Cristos está antepuesta por el artículo definido el, usualmente se refiere a Yahshua, o sea, el Mashiach, por así decirlo, ¿cierto? Que es el ungido en la traducción. Pero cuando Cristo se usa sin el artículo definido, este término viene a ser indefinido, se transforma en indefinido, el griego se maneja de esa manera, puede referirse a la gente o a las cosas que han sido ungidas o separadas para el servicio de Elohim. Profetas, sacerdotes, reyes a lo largo de las escrituras fueron ungidos. Cristos es la palabra que se aplica a ellos. Los vasos, las vasijas del templo, aún la almohada de Jacob, ¿sí? ¿Se acuerdan la piedra que usó de almohada? Fueron ungidos. Por ejemplo, en Vayikra 4 se menciona varias veces que al sacerdote ungido, y la Septuaginta lo traduce como Argiereus que crismenos, ¿no es cierto? Que quiere decir que es ungido en la misma, dentro de la misma raíz de palabra. En hebreo es Hakohen Hamashiach. Entonces, el primer grupo no es Mashiach las primicias, como muchos traductores han asumido erróneamente, lo cual además invierte el orden de las palabras en el original, ¿sí? Son en efecto 3 grupos y Yahshua no es un grupo, sino un individuo, más allá de que él no se resucita a sí mismo en sí mismo, ¿no es cierto? En verdad debe leerse como las primicias ungidas. Pero cada uno en su propio grupo. Las primicias ungidas, después aquellos que son de Mashiach. Una vez que nosotros observamos que Shaul está usando el tema de las 3 festividades de la cosecha de Israel, su significado queda mucho más claro. Las personas que estaban ahí cerca lo entendieron mucho mejor de lo que cualquier persona que cree que puede entender las cosas tirando el manual de uso a la basura puede llegar a entender cualquier cosa. Saúl está refiriéndose a Pesach y a Shavuot, la recolección de la cebada, la recolección del trigo. El primer grupo que va a resucitar de entre los muertos es el de la cebada, o sea, los vencedores. Estas son las primicias, Bikurim. Sí, las primeras primicias. El segundo grupo es la congregación en general, que es la cosecha del trigo. Es importante saber que el primer fruto de la cosecha de la cebada tenía que ser ungido con aceite. Shaul se está refiriendo aquí a ese hecho cuando dice los primeros frutos ungidos precisamente, o las primicias ungidas. Cualquiera de las 2 traducciones es correcta. Podemos leer acerca de esto en Vayikra. Al hablar del primer fruto de la cebada como algo diferente de los primeros frutos de la cosecha del trigo, Moshe dice, la ofrenda de comida con él será de 2 décimas de medida de harina selecta mezclada con aceite. De este modo, cuando Saúl enumera el primer grupo de personas que deberán ser resucitadas en su muerte, que él llama primeros frutos ungidos, él tenía en mente los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Él estaba haciendo un paralelo. Él era un gran fariseo, él conocía muy bien lo que los cristianos se empeñan en tirar a la basura y decir que Shaul no tenía en la cabeza. Este grupo va a gobernar y reinar con Mashiach en la tierra.
Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección, lo cual quiere decir que hay más de una. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, lo cual también quiere decir que hay más de una muerte, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán por él con 1000 años. O sea que estas personas que van a estar en la primera resurrección van a reinar con Mashiach durante el milenio. Aquellos que pertenecen a Mashiach, la congregación en general, heredarán la segunda resurrección. Esto está representado en la ceremonia del templo, en donde las 2 hogazas de pan ofrecidas a Elohim debían ser horneadas con levadura. Deberán traer de sus casas 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudada, como primicias para Yahweh. Estas son las primicias del trigo. Es la única vez que se puede presentar algo con levadura en el altar, no será quemado. Estas cosas ya las hemos estudiado. No hay nada que pueda ser presentado sobre el altar que vaya a ser quemado. Esta ofrenda era presentada nada más como ofrenda elevada, como dice, ¿no es cierto? Es una ofrenda de elevación. Era presentada como ofrenda elevada y no era quemada sobre el altar. Tanto que el aceite representa el Ruach HaKodesh, la levadura significa el pecado. Sí sabemos. Esta es la más importante diferencia entre la cebada y el trigo. Es obvio que Shaul trata con cuidado esta diferencia en su discusión relativa a las 2 primeras resurrecciones. La primera está representada por los primeros frutos ungidos con aceite. La segunda, la forma del grupo que ha sido revuelto, mezclado con la levadura, por así decir, y que representa la congregación en general. Finalmente tenemos la cosecha de la uva. Shaul no se detiene en este segundo grupo de personas resucitadas y continúa con el tercer grupo. En realidad le dedica mayor tiempo a este que a los otros 2 combinados. Este es un grupo simbolizado por la cosecha de la uva o la vendimia, así al final de la época en que madura, lo que constituyó el punto focal de la fiesta de Sukkot. Debemos pensar como Saúl, ¿sí? Y debemos llevar este tema al trasfondo de su disertación sobre la tercera resurrección. Pensar en estas cosas. Después, el fin, cuando él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. ¿Por qué es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies? El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Esto ya lo leímos, lo repetimos porque hay que fijar todas estas cosas. Nosotros no tenemos que notar aquí como a menudo Shaul dice que este pueblo tiene que ser puesto debajo de sus pies, o sea que tiene que ser sometido. No puede haber duda de que Shaul tiene en mente, aunque justamente este sometimiento, aunque el acto de aplastar las uvas bajo los pies fue universalmente conocido como un símbolo para indicar juicio. Siempre. Esto es absolutamente consistente con el resto de los escritos de Shaul, donde él revela en qué forma todas las cosas, el tapanta, tendrán que ser reconciliadas con Elohim, porque el Padre quiso que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo a todos los demás, todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. Reconciliación es un término que significa paz entre enemigos. Shaul se está refiriendo a las naciones rebeldes de la tierra que son enemigas de Elohim en la presente época. Shaul dice que el propósito de la creación es que esas naciones sean sometidas a Mashiach. Entonces, cuando él haya eliminado a todos sus enemigos, convirtiéndolos a todos en amigos, él finalmente destruirá al último restante enemigo, la muerte. Solamente se puede destruir a la muerte por medio de dar la vida. La única forma de eliminar la muerte es que todo tenga vida. Si hubiera un remanente en un lugar de juicio eterno y todo lo demás, la muerte no sería eliminada.
Solamente cuando la muerte misma desaparezca del universo creado, es decir, que sea derrotada, Elohim será finalmente todo en todos. Estas cosas las hemos estado estudiando en otras series, recomiendo que busquen y repasen, y también vamos a estar ampliando más adelante desde otros ángulos, porque todo esto tiene muchas implicaciones para nuestro entendimiento en general.